Entonces, les comentaba, ¿verdad? Teníamos ya la respuesta del inciso A, tanto su posición a los 2 segundos como su velocidad, ¿verdad? Su vector velocidad a los 2 segundos. Entonces, ahora vamos a resolver el inciso B, que dice, determine cuándo la pelota alcanza el punto más alto y su altura en ese punto. Entonces, prácticamente cuando yo alcanzo el punto más alto, lo que a mí me interesa es cuál es la altura, obviamente con respecto a el nivel del suelo, que fue en donde se tiró la pelota, hasta el punto más alto, ¿verdad? Y cuando hablamos del punto más alto, entonces nos estamos refiriendo a un cambio en Y, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a calcular, una, un desplazamiento, básicamente, ¿verdad? Pero únicamente en el eje Y. Entonces para poder calcular el inciso B, que dice que es altura prácticamente, lo mismo que decir, ¿verdad? Un desplazamiento, un cambio en Y. Entonces voy a ver qué información necesito. Como acá el análisis es únicamente en el componente Y del movimiento, ya sé que en el componente Y del movimiento yo tengo una aceleración que es equivalente a la gravedad de 9,8 metros por segundo al cuadrado para la Tierra, ¿verdad? ¿Qué más necesito ahí? Pues también necesito, ¿verdad? La velocidad inicial, pero en Y, ¿verdad? De la velocidad que llevaba esta pelota. Ya dijimos, lo calculamos anteriormente y es de 29,59 metros por segundo, ¿verdad? ¿Qué otra información tengo ahí? Pues básicamente creo que son las dos informaciones que me da el problema. Ahora bien, la otra información que es la velocidad final, ¿verdad? De Y, me la da o la obtengo de forma conceptual, ¿verdad? Me están pidiendo que determine cuándo la pelota alcanza el punto más alto. Y se sabe que justo cuando esa pelota alcanza el punto más alto, en el caso de caída libre, ¿verdad? O de tiro vertical hacia arriba, que es lo que estamos viendo en este tipo de movimiento, sabemos que la velocidad llega a cero, ¿sí? Justamente en ese punto, entonces ya no tenemos la velocidad. O sea, o la velocidad llega a un punto cero para después el objeto vuelve a descender y vuelve a aumentar nuevamente su velocidad, ¿verdad? Entonces, esa es la información que yo tengo. Y lo que me están pidiendo, como bien ya dijimos, es un desplazamiento que en este caso va a ser equivalente a la altura máxima. ¿Verdad? Entonces voy a buscar en este caso, pues siempre un modelo para poder encontrar esa información, ¿verdad? Entonces veamos cuál o qué modelo puedo utilizar para responder a mi pregunta. Entonces veo acá que yo tengo velocidad inicial, sí. Tengo la aceleración, sí, pero no tengo tiempo ni desplazamiento, que es lo que estoy encontrando, entonces no me funciona, ¿verdad? Entonces lo que tengo que buscar es prácticamente esta. Vean, el modelo 5 me funciona, porque tengo velocidad final, bueno, si lo quieren lo vamos a ver desde aquí, porque estamos en Y, entonces esta me da mejor información de lo que yo voy a em, necesitar para poder dar respuesta a ese inciso, ¿verdad? Entonces tengo la velocidad final, sí, ya sé que es cero, pero la tengo. Tengo la velocidad inicial en Y, sí la tengo. Tengo la gravedad, sí la tengo, y lo que me están pidiendo, mi incógnita, es el cambio en Y. Entonces, este modelo, que es el modelo 5, es el que voy a utilizar. Entonces, pongámoslo acá, ¿verdad? A ver si me acuerdo de cómo es, sería aquí.
¿verdad? Entonces vamos a poner el modelo acá para tenerlo de referencia. Dice que es que la velocidad final en y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado. En este caso, de una vez me dice que es negativo porque es dos veces la gravedad por el cambio en y, ¿verdad? Entonces aquí lo que tengo que hacer pues es sustituir valores. Este valor específicamente yo ya sé que es igual a cero, ¿verdad? La velocidad final es igual a cero, ¿verdad? Entonces aquí me queda cero. Cero va a ser igual a la velocidad inicial en y al cuadrado, que en este caso es de 29,59 metros por segundo. Menos, dice dos veces la gravedad, como ya estoy poniendo el signo menos acá, entonces la gravedad yo ya la trabajo como positivo, ¿verdad? Que sería metros por segundo al cuadrado y mi incógnita que es el cambio en la posición. Entonces aquí, pues prácticamente voy a elevar al cuadrado este valor. ¿Cuánto me da 29,59 elevado al cuadrado? ¿Cuánto les da? 875,56. 800. Sí, 75,56. Punto 55 metros al cuadrado por segundo al cuadrado, ¿verdad? Menos, ¿cuánto nos da 2 por 9,8? Me da 19,6, ¿verdad? Sí. Ok. Y nuestra incógnita. Entonces, ahora que ya tenemos eso, pues vamos a despejar nuestra incógnita. Entonces, vamos a pasar esto acá, que pasaría negativo, menos 875,55 metros al cuadrado por segundo al cuadrado, dividido. Ah, no, vamos a ver. Ajá. Este que también es negativo, ¿verdad? Menos 19,6 metros por segundo al cuadrado. Y entonces, a manera de que solamente me queda el cambio en y. Entonces, prácticamente menos y menos me va a dar más, ¿verdad? Estos dos pasan a ser positivos. Entonces, solo hacemos la división entre cuánto es 875,55 dividido 19,6, ¿verdad? Y nos va a dar el valor de lo que estamos buscando, que en este caso es la altura en y, ¿verdad? Entonces, estos se van con estos y prácticamente solo me va a quedar metros lineales. ¿Cuánto les da 875,55 dividido 19,6? ¿Cuánto les da? 44,37. 67. 44,67 metros, ¿verdad? Entonces esa es la respuesta, ¿verdad? Entonces nos preguntaba ahí, ¿verdad? Dice, determine cuándo la pelota alcanza el punto más alto y su altura. Entonces prácticamente, ¿cuándo alcanza el punto más alto? Cuando llega a una altura de 44,67 metros. Y esa sería nuestra respuesta para el inciso B. ¿Dudas sobre este inciso?
¿No hay dudas? Ok. Si no hay dudas, entonces vamos a pasar al inciso C, que es lo que les decía, esto es más rápido que los anteriores. ¿Qué dice el inciso C? El inciso C dice, obtenga el alcance horizontal, ¿verdad? Es decir, la distancia horizontal desde el punto de partida hasta donde la pelota toca el suelo, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que yo tengo que encontrar es esta distancia, ¿ven? La distancia desde este punto hasta este punto en donde la pelota toca el suelo. Entonces van a ver aquí que prácticamente, como ya dijimos, que la velocidad en el eje X no cambia, sino que se mantiene constante, entonces el, la distancia horizontal que logra alcanzar la pelota en este caso, ¿verdad? Va a depender del movimiento vertical. ¿Qué nos interesa entonces en el movimiento vertical? Nos interesa el tiempo, o sea, el tiempo que alcanza esta pelota en alcanzar su altura máxima, ¿verdad? Y nuevamente, ¿cuál es el tiempo en que tarda? Aquí prácticamente, ¿verdad? El tiempo que va a alcanzar o que va a tomar en alcanzar su altura máxima va a ser el mismo tiempo que va a tomar en ir desde esa altura máxima hasta el suelo, ¿verdad? Entonces, y ese es el tiempo que nosotros vamos a utilizar para poder calcular la distancia horizontal. Entonces, prácticamente lo que tenemos que ver es el tiempo que esa pelota em, está en el aire, ¿verdad? Eso es lo que yo tengo que encontrar. Y hay varias formas de hacerlo. Pero entonces, en este caso, voy a utilizar este apartado para poder encontrar ese tiempo del que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, tengo que encontrar una fórmula que me lleve a mí a encontrar el tiempo del que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, veamos aquí. Voy a utilizar esta que es la más sencilla. Y van a ver cómo lo vamos a... Bueno, sería perdón, que lo estamos viendo desde el eje Y. Entonces aquí voy a poner como inciso B.1, pongamos, ¿verdad? Tiempo. Pero aquí no es. Estamos aquí, ¿verdad? Entonces voy a poner inciso B.2 prácticamente. Tiempo en el que alcanza la altura máxima. O sea, el ejercicio no me lo pide directamente, pero lo tengo que obtener para poder encontrar la distancia horizontal, ¿verdad? Entonces veamos aquí cuánto tiempo cuánto tiempo le lleva a alcanzar la altura máxima. ¿Qué necesito? Ya dijimos, ¿verdad? La velocidad inicial, perdón, la velocidad final en Y, que va a ser igual a la velocidad inicial en Y más la aceleración por el tiempo, ¿verdad? Entonces, sustituyamos los valores ahí y eso significa que ya dijimos que la velocidad final pues es cero, ¿verdad? Y la velocidad inicial, ¿cuánto es? En el eje Y es de 29 punto, perdón, 29 punto, se va a pasar, 29,59 metros por segundo. Y aquí como la aceleración ya dijimos que es negativa, va a ser menos 9,8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo. Lo que me interesa a mí es el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago aquí? Pues pasar
despejar el tiempo y el tiempo me quedaría de la siguiente manera. Estos 29 pasan negativos, menos 29,59 metros por segundo. Y estos menos 9,8 también pasan a dividir, pero negativo, menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces vean que se va, se va, se va, se va y solo me va a quedar segundos. ¿Cuánto me da 29,59? Esto también se va, es positivo. ¿Cuánto me da aquí el resultado? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuánto es 29,59 dividido 9,8? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da esa división? 29,59 dividido 9,8. 3.01. Ok, dice que es 0.2 lo puede. ok, 0,2 segundos. ¿Sí? Eso es lo que tarda esa pelota en llegar al punto más alto. Y entonces, ¿cuánto tarda en regresar al punto más bajo en el eje Y? Pues tarda el mismo tiempo. Me va a pasar aquí, ¿verdad? Y voy a ponerme aquí en el inciso E que dice distancia horizontal. Entonces quiero que aquí hagamos un análisis, ¿verdad? Antes de. Entonces dijimos que para esta pelota, para poder llegar a su altura máxima, ya sabemos que se lleva un tiempo de 3,02 segundos, ¿verdad? Pero obviamente una vez que llega a su punto máximo empieza a descender y el tiempo que le llevó llegar hasta arriba es el mismo tiempo que le llevó llegar hasta abajo. Entonces, el tiempo total que estuvo esta pelota en el aire se multiplica por 2, ¿sí? El tiempo eh, que utilizó para llegar al punto más alto por 2 y me da ahí que es el tiempo total es igual a ¿qué? Es igual a 3,04. Perdón, ahí sería 6, ¿verdad? Ahí. Sería 6,04 segundos. 6,40 segundos. Y entonces el tiempo total que estuvo esa pelota en el aire es 6,04 segundos, ¿verdad? Y recordemos, para encontrar la distancia horizontal, la fórmula es la siguiente para movimiento rectilíneo uniforme. Dice que en este caso el cambio en X es igual a la velocidad por el tiempo, ¿verdad? Porque recordemos que la velocidad inicial es igual a la velocidad final en el componente horizontal o el componente X. Entonces, mi cambio en X va a ser igual a mi velocidad, ¿verdad? Que ya dijimos que para todo el trayecto en X, la velocidad es de 22,22 metros por segundo. O sea, no cambia la velocidad en el trayecto, ¿verdad? Entonces ese 22,22 es lo que voy a poner aquí, 22,22 metros por segundo. Y el tiempo entonces en este caso corresponde al tiempo total que estuvo la pelota en el aire, que fue de 6,04. Voy a poner aquí 6,04 segundos. Entonces prácticamente aquí segundos se van con segundos y me va a quedar solamente una distancia.
¿Cuánto me da 22.22 metros por 6.04? ¿Cuánto nos da? 134.20 metros. Ay, Ok, entonces dice que nos da 134.20 metros. Entonces la distancia horizontal que recorre esa pelota es de 134.20 metros, ¿verdad? Entonces, esa sería la respuesta para el inciso C. Y prácticamente ahí ya tenemos resuelto todo el ejercicio. ¿Alguna duda sobre este último inciso? ¿En qué podría poner el inciso B, por favor? Ajá, aquí está. Gracias. Ok. ¿Dudas sobre lo que llevamos ahorita?